vuelvo a repetir, no es un tema que hemos transitado muy seguido y que nos interesa mucho. Agradecemos también a los chicos de la tele que siempre nos padecen y agradecemos también a Marcelo Caña, quiero agradecer hoy, porque nunca le agradecemos esos hermosos flyers que nos hace de todos colores. Todos son de él es el que nos hace no solo los flyers, sino ha hecho hasta nuestro logo, así que quiero agradecerle especialmente porque siempre nos lo pasamos por alto. Entonces, dicho todo esto, paso la palabra directamente a Laura y espero que tengamos una hermosa charla. Hasta luego. Hola, buenas tardes a todas, a todes, a todas, a todos, ya siempre me olvido algún. Bueno, también agradecemos este espacio a la cátedra y sobre todo, bueno, voy a presentarles quiénes son hoy día quienes nos acompañan. Leilén Pérez Díez, de la Comisión de Géneros y Deportes de FEDUA, chair de la Comisión para la Igualdad de Género de FISU América, militante feminista, profesora de Educación Física y diplomada en Prácticas Corporales. Está actualmente cursando la maestría en Género, Sociedad y Políticas en Flaxo. También nos acompaña Agustina Boyezuk, que también es de la Comisión de Géneros y Deporte de FEDUA, militante feminista de Malajunta La Plata e integrante del colectivo Doble Cambio. Exjugadora del seleccionado universitario de vóley y actual jugadora de vóley del Club Estudiantes de La Plata, de la primera división, profesora de Educación Física, está cursando la especialización en Educación, Géneros y Sexualidades de la Universidad Nacional de La Plata. También nos acompañan Pablo Yaragroski, que es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo, Argentina, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, codirector del programa de investigación, discursos, prácticas e instituciones educativas en la Universidad Nacional de Quilmes y docente en la FHCE de la Universidad Nacional de La Plata. Y Dora Barrancos, quien va a arrancar, como decía Patricia, que es doctora en Historia, asesora presidencial, militante feminista y directora de la Cátedra Abierta de Géneros y Sexualidades. Bueno, quien coordina, soy María Laura Carvajal, deportista universitaria, miembro de la Comisión de Género y Deportes de la Universidad Nacional de Quilmes. Esta comisión es de reciente conformación. En julio pasado nos estamos empezando a constituir, así que agradezco enormemente en este momento estoy representando a mis compañeras y a mis compañeros en este espacio, así que muy, muy agradecida por el respaldo que tengo de ellos y de la Secretaría de Deportes de la Universidad. Justamente acá también está Nico Mellino, quien es el representante en este caso de la Secretaría. Bueno, así que ahora doy espacio a Dora para que ella continúe con este conversatorio en género y deportes, que justamente nos estamos preguntando el deporte que tenemos, ¿es el deporte que queremos? ¿Y cómo pensamos la equidad de géneros en el deporte universitario? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, Laura, muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, por razones muy fundamentales, porque acá tenemos unas invitadas y unos invitados formidables y lo que es importante es lo que tienen que decir ellas. Yo quiero aprovechar la circunstancia para decir que la cátedra tenía un severo default. Tenemos una ya larga existencia de más de 5 años y ocurre que no estuvo en nuestro programa nada menos que la dimensión del deporte y las relaciones generizadas, de modo que ahí hay una ausencia que estamos en este momento tratando de paliar.
una ausencia grave. Y me gustaría también decir que estamos muy felices, y yo sé que a Pablo le va a gustar mucho esto, porque está bastante colonizada esta escena con una formación deportiva platense, ¿no? Ustedes enseguida se van a dar cuenta de que el tufillo es de estudiantes, pero bueno, es muy bueno esto que ocurra, que haya una presencia viva en esta comunicación de quienes efectivamente están entrañablemente ligados a la vida deportiva, que no es una vida menor en nuestras sociedades. Esto es lo que me gustaría subrayar. La dimensión deportiva es una dimensión que cada vez gravita más y se ha tornado como indispensable desde todo punto de vista, aún pensando, y lo he pensado severamente, en esto de cómo el Estado argentino va a contribuir fuertemente a una circunstancia paritaria en nuestra vida, y pensando sobre todo en el área gravitante de cómo el Estado se tiene que hacer cargo de nada menos que es de esa pluridimensión que son los cuidados, no dejo de pensar en la posibilidad extraordinaria que se abre haciendo acuerdos con una parte estratégica de la sociedad civil como son las sociedades deportivas. Para mí las sociedades deportivas tienen un papel fundamental, no solamente recreativo y no solamente estimulador de la salud, ¿no? Quiero decir, tiene un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con nuevas fórmulas de coeducación. Esto es el asunto. Cómo vamos a coeducarnos de otro modo. Y al mismo tiempo he insistido últimamente en decir que el Estado debe hacer una relación muy orgánica con las entidades deportivas. ¿Para qué? Para que efectivamente cumplan un papel real, sustantivo, en la resolutividad educativa de la niñez, sobre todo, y la adolescencia. Y con esto, digo, me paro en un aspecto pragmático fundamental. El aspecto pragmático fundamental es que la manera de resolución de los tres grandes sujetos y condiciones que plantea el área de cuidados es la niñez y adolescencia, las personas mayores y las personas en condición de alguna circunstancia penosa que condiciona su salud y demás, o que efectivamente resta salud. Yo pienso, y lo voy a decir de manera muy bien remarcada, que en todo el empeño que tiene el Estado para resolver la cuestión de cuidados en la niñez y adolescencia, debería, insisto, hacer acuerdos fundamentales con las entidades deportivas. ¿Por qué? Porque no me escapa que en horas vacantes a la situación escolar y educativa, niñas y adolescentes podrían tener estrategias de recreación, pero de educación, de sustantiva educación, en ambientes en donde se practican deportes. Esto me parece que, sobre todo para los cuidados de la adolescencia, debería ser un trámite fundamental. Ustedes saben que, entonces vean por dónde yo instalo la cuestión de la posibilidad que tienen las entidades deportivas en una circunstancia de género un poco, ¿cómo diré?, un poco menos directa, un poco más indirecta, cómo las entidades deportivas pueden ser absolutamente indicadas como tan eficaces y tan protectoras en el área de los cuidados. Yo sé que muchísimos clubes tienen, obviamente, hoy día unas iniciativas sociales muy interesantes, muy interesantes. Hay algunas organizaciones deportivas que han ido inclusive más allá de lo que podíamos haber imaginado, sobre todo en contextos en donde hay tantas precariedades y hay tantas averías en materia de política pública. Por lo tanto, esta es una situación que debería
ser muy, muy observada en lo que atañe a la posibilidad de extender políticas públicas con fines de cuidados. Este es un aspecto. Y ahora el otro aspecto, que sé que es el que siempre aparece de manera muy, digamos, muy, muy rápida, y es el déficit que tiene, el déficit de reconocimiento a las mujeres y en general a la diversidad identitaria por parte de esa dimensión fundamental que es el deporte, la vida deportiva, etcétera, etcétera. Ya me refiero a el protagonismo en el área de deportes tan diferencialmente reconocido a varones y mujeres y a las otredades. Y ustedes saben muy bien de esto. La lentísima habilitación de las mujeres en el reconocimiento de la vida deportiva no puede sino llamar la atención. Pero acá hay estudiosas y estudiosos muy, muy notables acerca de ese acercamiento probablemente de los cuerpos, que tiene que ver con, obviamente, cohibiciones, inhibiciones y pronósticos reservados para los cuerpos femeninos. Entonces, esto es una circunstancia que muy interesante, que ha tenido cada vez más desarrollo dentro de la teoría feminista. En fin, el hecho de que se ponga en discusión algo que me parece una de las cuestiones más peliagudas, y es la cuestión de los rendimientos. Estoy segura de que ustedes van a tal vez tocar esta cuestión, las mitologías que hay sobre los rendimientos y, en fin, el hecho de que muy, muy recientemente se habilitara muy recientemente en nuestro país nada menos que la profesionalidad para las deportistas dedicadas al fútbol. Esto es también, digamos, una situación que deviene de la agitación por derechos del último ciclo que hemos vivido. En suma, sí, creo que cada vez más, por ejemplo, el fútbol femenino tiene larga aquiescencia. Bueno, estamos frente a un acontecimiento ahora también con Ángela haciendo protagonismo del relato futbolero en esta primera oportunidad internacional que ha habido. Ángela, por otra parte, es una feminista muy, muy encarnada en tal, y sé que ha habido una situación muy sinergial, de mucha simpatía, y ya nadie se anima a decir que las mujeres no saben de fútbol. Entonces, es bastante consternador. Última cuestión que quiero decir, es decir, me parece que en las áreas más institucionales se está viendo un estremecimiento grande respecto de una desasistencia cada vez más erguida, desasistencia de los valores, del patrocinio, del telos patriarcal respecto de los deportes. Esto me parece que está funcionando de manera cada vez más entonada, porque no nos escapa que en cada institución deportiva hoy día hay sensibilidad. Hay un grupo de mujeres, grande, más pequeño, tal, que está rodeado también de compañeros que están repensando el patriarcado, y que en cada institución ahí hay una agitación por el reconocimiento, hay una agitación para que la institución se desenmarque de esa teluria patriarcal. Esto está viendo a lo largo y ancho del país. Está viendo hasta en los clubes más pequeños de barrio. Siempre hay un muñón, hasta en las instituciones más pequeñas barriales, que está muy pródiga en estos contenidos de marchar hacia por lo menos, la equidad. La igualación es más difícil. Y la última cuestión que quiero decir es que sí, que deberá haber un empeño enorme, no solo en una nueva malla curricular para todo el sistema, sobre todo educativo primario y secundario. Estamos con una situación muy consternadora respecto de la persistencia de mallas, sobre todo de currícula gravemente afectada todavía por valores patriarcales,
esto hay que promover un cambio en la malla curricular. Esta mañana estaba hablando con queridos docentes de la educación técnica en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Compañeros varones muy alterados por la idea de darles nuevos significados y evidentemente los diseños curriculares están en un atraso tremendo respecto del avance que tenemos hoy con relación al feminismo y con relación sobre todo a este ciclo nuevo que estamos viviendo con este cambio de época, en donde hay un acierto fundamental comprometedor por parte del Estado para que avancemos absolutamente en derechos igualitarios. Pero quiero decir que dentro de la malla curricular, dentro del diseño curricular, dentro de la estructura curricular, todavía es sorprendente que se mantenga el deporte diferencial para niñas y niños en nuestro sistema educativo. Me parece que eso es un atraso gravísimo. Inclusive instituciones privadas que son muy progresistas todavía se empeñan en tareas deportivas o en ejercicios deportivos diferenciales para niñas y niños. Y me pregunto, ¿en nombre de qué se mantiene semejante circunstancia? Esa circunstancia abona también la violencia. Esos diferenciales abonan la violencia. El hecho de que efectivamente, y además sean más prodigados en pronunciamientos jerarquizados, los desempeños de los varones en determinadas actividades deportivas, aumenta aún más la autorización violenta patriarcal. En suma, dije que hablaba poco y me entusiasmé bastante, pero me gustaría muchísimo que estuviéramos al menos muy entonados y entonades en lo que sería por lo menos un rediseño de lo que es la percepción, la estructura de manifestaciones de recreación y de deportes en el sistema educativo a lo largo y ancho del país. Es absolutamente arbitrario lo que está ocurriendo, pero además es arbitrario porque fomenta la discriminación, fomenta la discrecionalidad frente al derecho y no dejo de pensar que esas diferenciaciones solo son prometedoras de mayor violencia patriarcal. Entonces, voy a escucharles con muchísima atención porque nada más bello que, en fin, que el verbo de aquellas personas que tienen los motores encendidos y las mentes muy luminosas y muy expertas en esta tremenda dimensión humana como es la actividad deportiva. Clarísimo, Dora, muchas gracias. La verdad, una exposición que nos da pie, a las chicas les da un pie terrible. Creo que ahora vamos a escuchar a Leilén y vamos a entender el porqué. Y en cuanto a los avances en el fútbol femenino, creo que atrás de la profesionalización y atrás de justamente esto de que haya relatoras o de que haya árbitras y demás, van atrás todos los demás deportes, o sea, el fútbol porque es lo que ahora tenemos enfrente, pero atrás están alineando el vóley, el básquet y cantidad de otros deportes que bueno, son amateurs en el país y creo que empiezan a su lucha por la profesionalización. Pero bueno, ese es otro tema, así que le doy pie a Leilén para que empiece su exposición. Bueno, muchas gracias, Lau. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes en general y a Nicolás Mellino en particular, compañero de la Federación del Deporte Universitario, por generar este espacio, con el empuje también de Lau y de todos los compañeros y compañeras que vienen armando la Comisión de Géneros dentro de la Dirección de Deportes de la Universidad. Nos parece que es un espacio recontra necesario y valioso, así que difícil hablar después de Dora, que es una persona en la que yo admiro mucho, y que es nuestra referenta hoy en día para muchas compañeras feministas en todos los temas, así que me llena de emoción y alegría poder compartir un espacio de reflexión sobre el deporte en particular.
y también obviamente compartirlo con Agus, compañera de hace muchos años, y con Pablo, que es a quien yo también he tenido la oportunidad de leer y de estudiar en mi formación como profesora de educación física, así que no es más que un orgullo poder compartir este espacio con ustedes. Y agregaría lo que planteaba Dora recién, que a mí me parece especialmente importante, seguramente por un recorrido personal, pero que el feminismo nos enseñó la importancia de situarnos, así que por eso lo traigo, que es las variables políticas que atraviesan el deporte en todos sus ámbitos, ya sea en la escuela, en los clubes, en los barrios, y en el alto rendimiento, que aunque no parezca, el deporte universitario tiene de deporte de formación de base y también tiene de deporte de alto rendimiento. Me parece que las variables políticas que atraviesan estas intenciones que decía Dora, por qué, en nombre de quién estamos reproduciendo esto de esta manera, me parece que para poder deconstruirlo, además, tenemos que hacerlo de una perspectiva política, y para eso tenemos al feminismo que tanto nos ha enseñado y nos permite verlo con otros ojos. Así que para comenzar les cuento que yo soy profesora de educación física, y lo digo con mucho orgullo porque ha sido una profesión muy desnotada durante los últimos años, y sentí un especial interés por la educación sexual integral antes de saber que era educación sexual integral, y me interioricé y estudié sobre prácticas corporales justamente con la curiosidad de profundizar sobre cómo podemos pensar al cuerpo. Y justamente ahí es que lo estudié mucho a Pablo y a otros referentes, donde en sintonía con lo que el feminismo nos vino a traer, entendemos que el cuerpo es una construcción social continua e históricamente situado, que obviamente y seguro Pablo va a poder desarrollar mucho más sobre eso, pero me parece que es importantísimo a la hora de compartir una mirada, porque para que esa transformación en el diseño curricular y en cómo se lleva a cabo la educación física en las escuelas, en la formación inicial, secundaria, terciaria y universitaria, yo estoy muy convencida de que tenemos que ser los y las docentes de educación física los que recojamos y nos hagamos cargo de la construcción del propio campo epistemológico, para que dejemos de nutrirnos sobre los relatos biologicistas, biomédicos, y muchos de esos relatos que han sido tan nocivos para justificar las diferencias entre hombres y mujeres. Así que, sin más preámbulos, voy a compartirles una humilde mirada y visión sobre el deporte que tenemos, y algunas líneas también sobre lo que venimos queriendo construir y cuál es nuestro horizonte con respecto al deporte. Sobre eso me parece importantísimo arrancar por decir que si hablamos de el deporte, creo yo que volvemos a cometer, bueno, no sé si cometer el mismo error, pero como que hay algo de relación con cuando se habló durante muchos años de la mujer, y cada deporte tiene sus propias características, particularidades y formas de reproducción de las desigualdades. Entonces, para poder profundizar en el análisis, me parece que está bueno iniciar diciendo que es necesario mirar las particularidades de cada uno de los deportes. Y con esto, si pensamos en la historia de los deportes en general, el recorrido de la academia nos lleva a mirar el surgimiento de los Juegos Olímpicos de la modernidad. Entonces el deporte en su constitución histórica ha sido un espacio de privilegio para los hombres, justamente porque las mujeres en sus orígenes solo teníamos la tarea de coronar a los campeones en el marco de la competencia deportiva. Entonces eso ya nos da una base de cuál es el origen de una práctica cultural y social tan relevante como son los deportes. Este lugar de privilegio de los hombres hizo que sea un espacio de reproducción de la masculinidad hegemónica, sin duda, y esas experiencias corporales fueron haciéndose carne en los cuerpos de cada una de las personas que lo practicaban. Entonces, como primer punto a destacar, me parece que es importante situarlo históricamente y traer estos orígenes tan desiguales, donde el deporte no era un derecho, sino un privilegio. Entonces, con ese surgimiento hay un montón de variables que se ponen en juego, donde también los discursos y los relatos biologicistas cumplieron un rol fundamental para explicar estas diferencias naturalizadas entre hombres y mujeres, que explicaban incluso la competencia exclusivamente de hombres. Y por otro lado, me parece que también a la hora de analizar el deporte es importante circunscribirlo a que el deporte de alto rendimiento en Argentina y en el mundo se encuentra
inserto en la industria del deporte. Entonces, esas decisiones que se toman en torno al desarrollo del deporte en el altísimo el rendimiento, que después impactan también en la formación de base, están trazadas y diseñadas en función de intereses macroeconómicos y financieros del patriarcado, porque son muy neoliberales. Si los analizamos el fondo de todo, cómo se mueve la televisación de los Juegos Olímpicos, hay muchos intereses económicos que digitan y ponen en juego las definiciones sobre el deporte. Me parece que es algo que no podemos perder de vista a la hora de analizar el deporte, y en ese sentido, bueno, obviamente el deporte es parte del entramado social y no está ajeno al sistema de reproducción de las desigualdades de género en este sentido, y cómo esto que decíamos hace un rato, como los deportes de nenas y los deportes de nenes, viene reproduciendo eso, y no es posible que en la escuela primaria sigamos haciendo eso. Vuelvo a lo primero, creo que tenemos que ser los y las profesoras de educación física las que nos hagamos cargo de repensar qué tipo de prácticas vamos a elegir reproducir y qué tipo de prácticas necesitamos urgentemente transformar. Así que en este breve punteo de aquellos aspectos más regresivos, nocivos y patriarcales del deporte, quería compartir también una mirada más optimista, digo, porque milito en ámbitos deportivos desde hace muchos años, y si no fuera porque estoy convencida de que el deporte también es una herramienta para transformar esas formas de relaciones sociales, y me quedara con todo esto otro como, no sé si negativo, pero sí que son variables a tener en cuenta. No, resaltar que en términos relacionales, el deporte, como decía Dora hace un rato, los espacios deportivos son espacios de coeducación. Y en términos subjetivos, el deporte es una experiencia lúdica que puede propiciar y que queremos que propicie el disfrute y el placer. Y ahí es donde tiene un potencial transformador. En términos sociales, obviamente que es un fenómeno para analizar, que tiene la característica de practicarse en muchos lugares del mundo de la misma manera, y en ese sentido a mí me impresiona analizar y ver en muchos viajes internacionales que me ha tocado hacer en el marco de mi trabajo en la federación, cómo cada uno de los deportes constituyen una expresión corporal y un lenguaje común en personas de distintos países. Cuando el idioma no es un punto de encuentro, el deporte sí lo es. Creo que esa variable con respecto a la historia del movimiento olímpico sí es algo con lo que nos tenemos que quedar, y esto lo compartía porque me parece que son los aspectos más relevantes de por qué también el deporte sí es una herramienta para transformar estas desigualdades y por qué elegimos hacerlo desde el deporte y desde una institución deportiva puntualmente. Nosotros desde la Federación del Deporte Universitario venimos trabajando desde hace muchos años, convencidos de que la educación es un derecho, y convencidos también de que el deporte es un derecho, y por eso venimos desarrollando un programa que es el programa de doble carrera, que busca justamente que la práctica del deporte no sea un privilegio y que sí pueda ser un derecho, y que vaya de la mano con la formación integral de las personas en el marco de las instituciones educativas de nivel superior. Y esto lo traigo porque me parece que la perspectiva de derechos es la que nos permite darle una vuelta a repensar cómo se producen las prácticas deportivas en los diferentes ámbitos. Y creo que acá hay algo interesante también, que es tener en cuenta cómo, si estamos de acuerdo en que la educación y el deporte son un derecho, ¿cómo hacemos para que los demás derechos no vayan en contraposición con el derecho al deporte? ¿A qué voy? Con que los derechos sexuales, los derechos de participación política en los ámbitos deportivos, en todos los ámbitos, los derechos reproductivos y los derechos no reproductivos, porque la no reproducción tiene que ser un derecho también, y en el caso del deporte atraviesa con mucho protagonismo el caso de las mujeres deportistas de alto rendimiento cuando deciden maternar, y digo mujeres porque en el alto rendimiento todos los cuerpos gestantes son mujeres, el derecho a la educación sexual integral, y en principal la variable que creo yo que hoy está más en conflicto en el debate del deporte actualmente, que es el derecho a la identidad de género y la identidad autopercibida como derecho humano, y cómo el ejercicio de ese derecho entra en tensión
con el derecho a la práctica del deporte en términos de representación nacional, por ejemplo, cuando se ponen en tensión todas las definiciones o no definiciones de las instituciones deportivas a nivel mundial. Y dicho este pequeño análisis o presentación de la mirada que vengo construyendo con mis compañeros desde hace algunos años y con mis compañeras de la Comisión de Género en clave feminista desde algunos otros, creo que el aporte del movimiento feminista en este sentido nos da la posibilidad de utilizar la palabra género como categoría de análisis político justamente para desnaturalizar los discursos y las prácticas que se vienen dando como si fueran verdades legitimadas y verdades que son así y que sabemos que son construcciones sociales. Entonces, en ese sentido, algunos aportes que por lo menos a mí me dio el feminismo y estoy segura que a mis compañeras también porque lo venimos construyendo, para pensar de una manera distinta las lógicas de reproducción en el deporte. En ese sentido, creo que la resignificación de construir nuevos sentidos acerca del cuerpo como aporte del feminismo fue una de las primeras, uno de los principales ejes de las teorías feministas, la resignificación del sentido de los cuerpos y pensar cómo el deporte hace que los cuerpos estén generizados en función de los mandatos de la masculinidad hegemónica. Me parece que esa es una primera línea de deconstrucción donde tenemos mucho para seguir hilando fino. Y otro aporte de la teoría feminista para nosotras, creo yo también que es la necesidad de situar los conocimientos para poder analizarlos. Y ahí es donde empezamos como a buscar números sobre cómo son las participaciones de las mujeres en principio en las distintas instituciones que ordenan el deporte en Argentina hoy, y justamente la importancia de tener datos para poder diseñar estrategias políticas o políticas públicas según el ámbito en el que se trate. Y en este aspecto les quería compartir algunos datos en relación a lo que contaba Dora hace un rato, sobre la participación de las mujeres, por ejemplo, en los clubes de Primera División Nacional, donde solo el 6% de los cargos son ocupados por mujeres. Otro dato relevante sobre la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el ámbito del deporte, en los órganos de toma de decisión, que después, lógicamente, se ven impactados en cómo se ordena y cómo se construye el deporte, es que de los 942 cargos dirigenciales que hay de las federaciones asociadas al Comité Olímpico Argentino, solamente hay 158 mujeres, lo que actualmente representa el 17% nada más. Y yendo a lo que tiene que ver con lo que yo hago puntualmente, estrictamente en el marco de la Federación del Deporte Universitario, les comparto también el dato que de 56 universidades nacionales, solo hay 5 rectoras mujeres. Y de todas las áreas de deportes que tienen cada una de las universidades, y circunscribí el análisis a las universidades nacionales para recortarlo, pero hay más de 120 instituciones de nivel superior en todo el país. De esas 56 universidades, solo hay 4 personas a cargo del área de deportes de cada una de estas instituciones. Con lo cual, la desigualdad y la evidencia en la toma de decisiones es evidente. Y en este aspecto quería compartirles también que actualmente en la Federación de Deporte Universitario, donde Nico es parte de la comisión directiva, hay una sola mujer, y por eso quería poner en valor en esta instancia la resolución de la Inspección General de Justicia de agosto pasado, donde dispuso que todas las instituciones y asociaciones civiles tenían que tener paridad de género en la composición de sus comisiones directivas a partir de las próximas elecciones. Me parece que es un aspecto fundamental si queremos revertir las desigualdades, porque si no, quienes ocupan los lugares de toma de decisión las siguen reproduciendo, y en el ámbito del deporte es muy difícil y es muy notorio porque las decisiones las toman los hombres reproduciendo lógicas patriarcales. Entonces, si no logramos acceder a los cargos de toma de decisión para poder proponer hacer algo distinto, estamos en serios problemas. Entonces, esto de los datos lo traía como forma de mirar con la lupa de género esta desigualdad. Y para no extenderme mucho más,
y en sintonía con esto que vengo diciendo, me parece que es fundamental generar instancias de capacitación y de reflexión colectiva que nos permitan de manera conjunta desnaturalizar los sentidos que reproducen estas desigualdades. Por eso celebramos en el mundo del deporte la implementación de la ley Micaela, porque la estamos trabajando para que pueda ser llevada a cabo en todo el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, pero también para que eso pueda tener implicancia en todas las instituciones deportivas del país. Hay varias provincias que ya avanzaron en ese sentido. En Córdoba y en Buenos Aires ya se ha dispuesto la instancia de capacitación de ley Micaela en el deporte propiamente dicho. Así que creemos que el feminismo nos vino a dejar en evidencia la necesidad de capacitaciones en género para quienes toman las decisiones, y bueno, que la ley Micaela se extienda a nivel nacional en todas las instituciones deportivas me parece que es algo urgente. Y por último, en este sentido, compartir que también me parece relevante poder construir una arquitectura de género que nos permita tejer lazos y construir redes con otras compañeras en otras comisiones que puedan empujar desde adentro de las instituciones para cambiar estas realidades. Así es que la conocimos a Lau compartiendo el espacio y las ganas de impulsar la Comisión de Géneros dentro de la Dirección de Deportes en la Universidad Nacional de Quilmes, y de la misma manera estamos acompañando el proceso de muchas otras instituciones de nivel superior, porque creemos que tejiendo redes y encontrándonos para pensar de qué manera queremos que sea, es que lo vamos a poder transformar, porque solas obviamente no vamos a poder derribar en unas estructuras que están muy arraigadas a las formas en las que se reproduce la lógica de construcción del poder. Es tan a fondo que tenemos que ir, que si no lo hacemos juntas, definitivamente vamos a tardar más, vamos a sufrir más y lo vamos a lograr menos. Así que con respecto a lo que yo veo como los aportes del feminismo a la hora de mirar el deporte en la Argentina hoy, creo que también, así como se comunicó hace poco que vamos a tener el primer presupuesto paritario, creo que tenemos que echar luz y mirar con mucha atención cómo se ejecutan los fondos del deporte, de qué manera se distribuyen los recursos y las becas. Creo que un escenario ideal es que podamos mirar de qué manera se están tomando esas decisiones para que pueda ser con equidad, justamente con la intención de poder hacer un poco de justicia histórica para todas las mujeres que no pudieron acceder a instancias de representación nacional, sobre todo, me refiero con esto. Y por último, con esto termino, compartirles algunas reflexiones de lo que vengo pensando y de lo que venimos construyendo con varias compañeras. La importancia de tejer la relación entre lo que sucede en el marco de lo académico con el marco del diseño de las políticas públicas. Así como hace un rato decía lo importante que es tener datos para poder gestionar, bueno, de la misma manera es necesario poder tejer una interrelación entre la producción académica. Yo con mucha dedicación lo he leído a Pablo mucho y lo pongo a Pablo porque está acá compartiendo la mesa, pero hay muchas personas que están investigando las particularidades del deporte y de cómo el deporte opera en la construcción identitaria y en los cuerpos generizados. Me parece que tenemos que poder hacer una interrelación entre lo académico y el diseño de las políticas. Y con esto cierro, que con la igualdad de oportunidades no alcanza, el cupo es lo primero, pero tenemos que ir por la igualdad sustantiva en las participaciones políticas de las distintas instituciones deportivas, y que con la perspectiva de género tampoco alcanza, porque necesitamos promover la igualdad desde el diseño de políticas públicas. Poner perspectiva de género es una primera instancia, pero necesitamos promover la igualdad desde el diseño de las políticas públicas. Y por último, esto sí que es lo último, promover la igualdad y la diversidad. Eso es una variable que en el ámbito del deporte me parece que está faltando, como la capacidad de tener en cuenta y respetar las diversidades, y que cada uno lo puede hacer, los profes en cada uno de los patios, quienes gestionamos en cada decisión que tomamos, porque sea en el ámbito que estemos ocupando, cada una de esas decisiones la podemos hacer en busca de la igualdad si lo que realmente queremos es democratizar
el acceso al deporte y que el deporte sea de todos y para todos. Gracias, Ley, perdón la interrupción previa. Nos da risa el por último porque te conocemos. Bien, hay un montón de saludos en el chat, así que agradecemos la participación, la asistencia, sigan preguntando y le doy la palabra a Agus, que creo que nos va a hablar un poco del alto rendimiento, ¿no? No se te está escuchando, Agus. No. Tanto esperar para que no se te pueda escuchar. Fíjate si podés volver a ingresar y... No me la desalienten, Agus. Yo les voy a pedir, aprovecho esta intersección. Yo les voy a mandar un abrazo enorme, grande, y voy a escuchar después, pero quiero decirles algo. El próximo año vamos a tener que hacer sesiones inaugurales con este tema. Así que hagámoslo. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Dora, por estar con nosotras y nosotros hoy. F5, ¿probaste, Agus? ¿Y si dejas los auriculares? No, hemos perdido el audio con Agustina, está con cara de desesperada. Intenta conectarte. Sí, esa es otra opción. Nos están saludando desde Tucumán, desde Villa María, nos están saludando desde La Plata. Qué bueno que sea tan federal. También nos saludan desde la UNDAP y hay mucha gente de la universidad que está mandando saludos. Ya ahí se escucha un audio. ¿Sos vos, Agus? ¿Y ahí se escucha? Perfecto. Ahí yo corto. Qué desesperación. Ahí está. Perdón la desprolijidad. Todo tuyo. Ya estoy, ¿Ahí se escucha? ¿Hola? Se te escucha bien. Perdón las desprolijidades, no sé qué pasó con el audio, tanto esperar. Bueno, primero agradecerles, obviamente, la participación, de poder estar acá compartiendo junto, con Leilén. Dora se tuvo que ir, y con Pablo, que tuve el placer de ser alumna de ella, también como Leilén mencionó, y poder estar leyéndolo y aprendiendo de él, lo mismo de Dora. Así que, nada, particularmente retomando un poco lo que planteó Leilén y demás, mi idea era un poco hablar desde mi experiencia. Para eso me parecía interesante retomar el interrogante de la convocatoria a este conversatorio, que es el deporte que tenemos, es el deporte que queremos como interrogante, y creo que este interrogante nos permite cuestionar y profundizar aspectos de los deportes, como ya se fue mencionando, las estructuras deportivas, los roles, las instituciones y su gestión,
y las políticas deportivas que tenemos. Creo que este interrogante surge en algún punto desde la disconformidad de este deporte que tenemos, y esta disconformidad creo que es planteada en algún punto desde las identidades sexogenerizadas que no responden a las masculinidades hegemónicas, ¿no? Que somos esas identidades que se nos ha negado como derecho al deporte durante muchísimo tiempo. Y creo que no me voy a extender en la cuestión de las masculinidades hegemónicas, porque creo que Pablo tiene mucho más para decir, pero me permite para situarme, ¿no?, en la idea que vengo a tratar de compartir, que es mi experiencia situada como jugadora de vóley y una experiencia colectiva, me gusta llamarla, porque no es una experiencia individual, solamente no es mi experiencia como Agustina Boyesuk, jugadora de vóley argentino, de Estudiantes de La Plata, sino es mi experiencia de un colectivo, de un colectivo que es mis compañeras de jugadoras de vóley, y que por suerte y con mucha alegría tengo que decir que hoy nos vemos colectivizadas, ¿sí?, en lo que es el colectivo Doble Cambio, que nace como un colectivo en busca de la profesionalización, como un deseo, como un horizonte muy grande, pero que sabemos que este horizonte tiene pequeñas conquistas y que nos sirve para ir mejorando de poco a poco la realidad del deporte y del vóley, en particular femenino argentino. En relación a eso, les vengo a compartir un poco lo que logramos con el colectivo, que es materializar nuestra realidad. Y cuando hablo de realidad y nuestra experiencia, hablo de, un poco Leila lo mencionó, lo que es la doble carrera. Yo por ahí podría meter ahí una triple carrera en mi experiencia personal. Soy deportista, soy jugadora de vóley, soy estudiante, sigo estudiando, porque yo estoy graduada del profesorado de educación física, y al mismo tiempo trabajo. Entonces, ahí me parece que estaba bueno remarcar esto que también retomó Dora en cuanto al rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento cómo, quiénes y cuándo, ¿no? O sea, no es lo mismo rendir si nos dedicamos a una cosa que es lo mismo rendir si nos dedicamos a 2, 3, 4, y ni hablar de meter dimensiones que tienen que ver con el esfuerzo que tienen que con hacer todas estas cuestiones, y además las desigualdades y las violencias que vemos alrededor de esto, ¿no? Digamos, nuestra identidad como mujeres o las disidencias sufrimos violencias, y tener que estar haciendo nuestras carreras deportivas con eso alrededor insume obviamente otro esfuerzo. Entonces, si hablamos de rendimiento ahí, me gustaría pensar cómo rendiríamos si todo esto no fuera de esa manera. Entonces, en algún punto, lo que hablo de materializar, que con el colectivo pudimos materializar estas realidades colectivas, es a través de algunos datos, y que los traigo un poco para compartir y para situar. Creo que los datos nos sirven un montón para poder realmente ver en dónde estamos paradas y parados. El vóley argentino, el 67% de las jugadoras federadas son mujeres y el 33% son varones. Es un dato muy grande, digamos, en comparación. Hay un ideario común cuando hablamos del deporte para mujeres, para varones, digamos, que el vóley es un deporte de mujeres por el no contacto, donde el varón no tiene contacto, entonces ahí no puede por ahí hacer demostración de su masculinidad hegemónica. Hay un ideario de que el vóley es el deporte de mujeres. Entonces, me parece que con estas dos cuestiones, digamos, que muestran este ideario, digamos, y el porcentaje de mujeres dentro del vóley argentino, es donde, como mencionó la retomadora, el déficit de reconocimiento se ve. Por un lado, en los medios hegemónicos. Hoy prendemos la tele y lo que vemos en los canales de deporte, digamos, más conocidos es del vóley masculino y no el femenino. Por otro lado, hay condiciones estructurales, digamos, menores en el deporte femenino, en cuanto no solo a la estructura en sí del armado de un equipo, sino, por ejemplo, tenemos datos de contratos. Las jugadoras de vóley argentino, el 78% no firma contratos, o sea, reciben algo, no todas ya vamos a ir a ese punto,
pero reciben algo, pero no hay un contrato detrás que pueda, digamos, avalar eso, y es solo de palabra. Lo mismo que una cobertura social o un servicio médico. El 63% de las jugadoras que juegan, estoy hablando, creo que no lo dije, pero jugadoras de Liga Nacional, que es nuestro alto nivel de Argentina, no reciben un servicio médico acorde. Por otro lado, también en este déficit de reconocimiento, el bajo nivel de organización de nuestros torneos o de nuestro calendario, eso hace que nosotros no podamos coordinar con estas otras cuestiones que hacemos, además de nuestra carrera deportiva, y que tienen que ver, que las hacemos muchas por deseo, pero también por una decisión que tiene que ver con la paga, que es lo que viene ahora, digamos, que una jugadora de liga, el 37% de jugadoras de liga, que estamos hablando de lo que es el deporte el vóley profesional de nuestro país, no recibe nada de paga, digamos, lo hace pura y exclusivamente amateur. Y le dedica, cuando hablamos de profesionalismo y alto rendimiento, entre 16 o 20 horas semanales al entrenamiento o más. El 63% cobra, pero ahí tenemos que ver que de este porcentaje no llegamos al salario mínimo vital y móvil. Nosotros recolectamos estos datos y en marzo, donde el salario mínimo vital y móvil era de 16.800 y algo, el 91% no llegaba. Y hoy, en la actualidad, digamos que el salario mínimo vital y móvil aumentó a 21.600, el porcentaje de quienes no llegamos es el 93%, aumentó. Y ni hablar de comparaciones con los varones, donde nosotros no llegamos ni a un 10% de lo que cobran los varones. Y esto tiene que ver la vinculación de la paga, no solamente por hablar por un número vacío, creo que la importancia de esto tiene que ver con una cuestión más simbólica también. La independencia económica que nosotras como mujeres queremos tener, no la podemos conseguir haciendo nuestra carrera deportiva. Nosotros tenemos que tomar la decisión de trabajar de otra cosa mientras nos preparamos para ser deportistas. Tenemos que elegir otra cosa porque no podemos acceder a la independencia económica o resignar la independencia económica como sujetas que vivimos en esta sociedad. Por otro lado, como Ley mencionó, la cuestión de la maternidad, quien desea maternar, tampoco puede pensar en mantener a esa familia o aportar económicamente a esa familia porque no se lo permite esta paga que estamos mencionando. Y al mismo tiempo el deseo de maternar, en unas encuestas que realizamos hace poco, de compañeras que están o estuvieron dentro del alto rendimiento deportivo, un 66% afirmó que su carrera deportiva influyó en la decisión de maternar. Y el 66% no regresó a la actividad, del alto rendimiento deportivo. A suma de esto, el 80% de las mujeres que decidieron ser madres y son deportistas afirman que las estructuras deportivas de la Argentina no están acordes a poder encarar esta situación. Entonces, todo esto que estoy mencionando también tiene un vínculo directo y total con la edad de las jugadoras que están en competencia en el alto nivel de nuestro país. Y tiene que ver con que va decreciendo la edad, va decreciendo el porcentaje con respecto a la edad. O sea, nosotros hoy tenemos solo un 25% de jugadoras de 25 años o más en el alto rendimiento en nuestra Liga Nacional, cuando hablamos de que a los 25 años es la edad plena de una deportista. En ese sentido, entendemos que hay una relación justamente con el hecho de lo económico o la cuestión, digamos, justamente de decidir estudiar o trabajar con este porcentaje que demuestra la representatividad de nuestras compañeras compitiendo. Entonces, ahí es cuando, vuelvo a insistir, digamos, se une con estas decisiones, que por ahí poniéndolas en esas palabras, como bueno, tuve que tomar la decisión, pero tiene que ver con un deseo, porque tendríamos que poder decidir desde nuestro deseo, por ejemplo, si queremos estudiar y hacer deporte al mismo tiempo.
Como decía, todo esto es una cuestión de una experiencia personal, pero colectiva. Y cuando hablo de personal es porque yo tuve la suerte de poder hacerlo. En este sentido, me pregunto quiénes no lo pueden hacer. Yo tuve la suerte porque tengo una familia la cual me pudo apoyar y me pudo bancar en esta situación de elegir ser deportista en estas estructuras que hoy tenemos. Pero venimos escuchando, digamos, discursos en cuanto a la meritocracia, si podés, vas a llegar, tenés que esforzarte. Bueno, yo creo que no. Yo pude y yo llegué, sí, porque me esforcé, pero claramente tuve alrededor una red de contención, no solo de una familia, sino de un montón de compañeras y en al mismo tiempo instituciones que pudieron acompañarme. Entonces ahí es cuando, y para terminar, me parece súper importante el apoyo de las instituciones, como bien remarcó Ley, la doble carrera, como proyecto de nuestra Federación del Deporte Universitario, uniendo el derecho a estudiar y a hacer deporte, las políticas deportivas que sean con equidad de género, buscando que cada vez se capacite más. Por eso celebramos un montón la capacitación en Ley Micaela en los deportes, y creo que el camino es ese, reconocer lo que tenemos, justamente decir, el deporte que tenemos es el deporte que queremos, no, pero estamos en el camino de reconstruirlo, tejiendo redes, buscando la manera en que todo esto, esta brecha se acorte, y creo que esta es la forma, seguir discutiendo, seguir debatiendo, seguir compartiéndonos y buscando que estas políticas de equidad y que vayan hacia la igualdad sean en el corto plazo, por lo menos. Muchas gracias. Gracias, Aus. No sé, Patri, si querés aportar algo más. No, prefiero que hable Pablo y después vamos viendo algunas cosas que nos fueron quedando, para nada, no. Perfecto. Bueno, Pablo, tenés toda tu palabra. Gracias, Aus, por tu exposición. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. Le agradezco a Laura, a Patricia, bueno, y a todos los que están organizando el espacio. Nada, para mí es un gusto y un placer poder intercambiar algunas ideas sobre el tema del deporte e intentar mínimamente poder contestar a las dos preguntas que aparecen en el flyer, vinculadas con el deporte que tenemos es el que queremos, o cómo pensar la equidad de género en el deporte, en la universidad, ¿no? Yo creo que una posible respuesta, entre muchas otras, a esos dos interrogantes, estaría muy vinculada con la posibilidad de historizar las prácticas deportivas para tratar de hacer un balance sobre lo que efectivamente sucede hoy en día, ¿no? Lo que sucede hoy en día con relación al heterogéneo universo deportivo y a los diferentes planos que atraviesan instituciones, actores y políticas, está sin duda vinculada con la historicidad de las prácticas deportivas. Y me gustaría retomar allí a Bell Hooks, quien dice básicamente a partir de estudios de género que la tarea central no es olvidar el pasado, sino librarse de su dominio. Reitero, que la tarea central, en este caso de una persona que intenta de alguna manera pensar prácticas, en este caso deportivas, más justas y más igualitarias, no es olvidar el pasado, sino librarse de su dominio. Y creo que buena parte de la respuesta a los interrogantes planteados en el flyer irían, en principio, por allí, tratar de historizar la práctica deportiva. Y en ese sentido, más allá que, bueno, como decían las compañeras, el universo deportivo, digamos, tiene lógicas muy particulares, no es lo mismo la práctica del fútbol que del hockey, que del handball, que del rugby. Allí aparecen cuestiones de clase social, capital cultural, orientación sexual, la trilogía sociológica, clase, género, etnia, digamos, hace que cada práctica deportiva, ni siquiera cada deporte, cada práctica deportiva tenga, digamos, matices muy particulares. No es lo mismo la práctica deportiva del rugby o del fútbol o del vóley en la Ciudad de La Plata que en Jujuy o en Tartagal o en Neuquén, etcétera. Los actores sociales, por supuesto, juegan en ello. El hábito de género, podría decir, marca
muchos de los sentidos que circulan, pero está claro que más allá de esa enorme diversidad de cada una de estas prácticas, instituciones y actores que intervienen, creo que uno podría marcar muy sucintamente, en forma bastante incompleta, pero panorámicamente, cuáles han sido las tendencias o los tonos dominantes de las prácticas deportivas a la hora de generizar los cuerpos, a la hora de feminizarlos y masculinizarlos. Yo creo que allí tenemos algunas cuestiones que, bueno, no solamente se han dado en la Argentina, sino que son de alguna manera tonos transnacionales. El deporte, digamos, ha contribuido a fabricar cuerpos femeninos tradicionales, básicamente a partir de 4 o 5 núcleos centrales, que hoy en parte han sido cuestionados y matizados. Durante buena parte del siglo XX, las prácticas deportivas han tenido como objeto central, a la hora de pensar la educación corporal femenina, ha tenido como un núcleo central el tema de la maternidad como un fin central. También las prácticas deportivas han reforzado la binaridad, naturalizando tareas y actividades. Recordemos que era muy común, por lo menos hasta los años 60 del siglo XX, prescribir deportes para varones o para mujeres. También las prácticas deportivas durante buena parte del siglo XX instaló un canon de belleza, entre comillas, femenino, siempre ante la atenta y deseante mirada coercitiva heterosexual masculina. Esta supuesta natural gracia y belleza en los movimientos fue como una retórica que se hizo carne en los cuerpos femeninos, cosificándolos y en muchos sentidos generando todo un registro emocional, diría Ahmed, vinculado con la vergüenza y con el dolor y la vergüenza corporal. También las prácticas deportivas jerarquizaron ciertas partes del cuerpo, regiones corporales. Creo que ese tono sigue estando bastante presente, sobre todo en los medios de comunicación. Se han privilegiado ciertas partes del cuerpo, como desde el deporte, como el abdomen o la pelvis, pensando más en la maternidad en la primera mitad del siglo XX, y en particular con la emergencia del cuerpo femenino moderno a partir de los años 20 y 30, trabajar sobre todo los glúteos, los senos, las pantorrillas. La jerarquización del cuerpo, por supuesto, es una producción pedagógica, ideológicamente interesada, que genera no solamente estereotipos, sino fuertes grados de violencia simbólicos y al mismo tiempo físicos, porque eso forma parte de procesos de encardinamiento, de modelaje de los cuerpos, de embodiment. También las prácticas deportivas, de alguna manera, legitimaron la idea de fragilidad y debilidad de los cuerpos femeninos, especialmente a partir de la menstruación. Se convirtió en un significante que hasta no hace muchas décadas impedía el acceso a las prácticas a partir de tener o no tener la famosa regla, esencializando también ciertas capacidades físicas. Los deportes supuestamente naturalizaron la destreza, el ritmo, la coordinación, la flexibilidad como capacidades supuestamente femeninas, y también naturalizó un conjunto de enfermedades como la clorosis, la histeria, la dispepsia. Los deportes también naturalizaron a partir de un discurso no solamente patriarcal, sino colonial, esta idea de la descendencia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, a partir del discurso eugenésico, y ese temor que existió y que creo que en la segunda mitad del siglo XX todavía estaba muy presente, acerca de desdibujar la función sexual, poder supuestamente virilizar los cuerpos de las niñas, era una cuestión que estuvo, digamos, muy presente, por lo menos en los discursos dominantes, hegemónicos, los más presentes, de la mayoría de los deportes. Se cuestionaba la figura y al mismo tiempo se fabricaba la figura de la matona, de la balonera, la zorra, hombruna, viriloide, invertida, marimacho, feona. Bueno, hay toda una serie de lexemas que aparecen en los discursos deportivos, construyendo límites bastante claros y fuertemente binarios sobre lo que no deben ser una mujer a la hora de practicar o transitar una práctica deportiva. También, por supuesto, esencializó cierta moralidad femenina, como supuestamente femenina, la gracia, la elegancia, el recato en un movimiento, el decoro, la coordinación, la soltura, etcétera, etcétera. Hay una serie enorme de
de mandatos que de alguna manera impidieron y al mismo tiempo produjeron cierto tipo de corporalidades femeninas con algunos de estos sentidos. Se prohibió los traumatismos, se prohibió muchos deportes en la primera mitad del siglo XX por miedo a traumatismos, sobre todo en la zona del vientre de las mujeres. Las sacudidas enérgicas estaban prohibidas, la equitación, la bicicleta, el baile, etcétera, etcétera. Hay una enorme cantidad de ejemplos que por una cuestión de tiempo no voy a poder mencionar, pero está claro que la mayoría de las prácticas deportivas, por lo menos hasta los años 60, marcan esta idea que plantea un médico francés muy importante, que tuvo también mucha influencia en Argentina, que dice: la belleza femenina está hecha de contornos armoniosos, de líneas suaves, de dulzura y de sonrisas, que no se adquieren en la carrera de valla de 110 metros, ni en el básquet, ni en la mezcolanza del rugby, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que este proceso de feminización de los cuerpos a partir de los deportes estuvo también fuertemente articulado con la producción de un proyecto corporal masculino dominante, ¿no? Que por supuesto, así como el proyecto corporal femenino que he tratado de sintetizar muy brevemente, fue dominante, tuvo por supuesto fugas y tensiones de muchos actores y actrices que han intentado cuestionarlos, pero el tono dominante ha sido ese. En el caso del proyecto corporal masculino, está claro que se reforzó la binaridad, se naturalizó la división sexual del trabajo, se instaló ciertas competencias como supuestamente masculinas, me refiero a la fuerza, a la potencia, a la resistencia. Todas las actividades de fuerza, potencia y resistencia, hasta bien entrado el siglo XX, estuvieron prohibidas en las mujeres. También se instaló toda una serie de... se naturalizó una especie de una supuesta moralidad masculina, así como se naturalizó una supuesta moralidad femenina, y allí aparecía la valentía, la decisión, el decoro, lo que hoy podríamos denominar el coraje, el aguante, como supuestamente masculinas, y también aparecieron las figuras ficcionadas y fabricadas por el patriarcado deportivo moderno: niño afeminado, rarito, maricón, pusilánime, cobarde, invertido, timorato, etc. De alguna manera el deporte fue, gran parte del canon discursivo del deporte intentó fabricar un tipo de, una escuela de virilidad, que era un término bastante, dos lexemas bastante comunes durante buena parte del siglo XX, se instalaron, digamos, con mucha fuerza. Obviamente que estos dos proyectos corporales dominantes se articularon con cuestiones vinculadas a la nacionalidad, a la otredad, a la salud, a la enfermedad, a la decadencia y al deterioro físico, entre otras cuestiones, y marcaron justamente la imposibilidad de hablar de masculinidad o feminidad, sino de masculinidades y feminidades, atravesadas por cuestiones de clase social, como he dicho, entre comillas, étnicas, religiosas, de orientación sexual, etcétera, etcétera. En cualquier caso, está claro que los proyectos corporales masculinos y femeninos tuvieron un tono. El tono fue claramente binario, dimórfico, jerárquico, oposicional, excluyente. El criterio para permanentemente hacer alusión a una práctica deportiva en las mujeres era, sobre todo a partir del discurso biomédico: menor desarrollo, menor relieve, más liviana, más pequeña, más frágil. La fragilidad, la debilidad fueron, digamos, construcciones ficcionadas que provenían fundamentalmente del discurso biomédico, el discurso científico de fin del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y yo creo que aún persisten muchas de esas metáforas corporales atravesadas desde un supuesto discurso científico. Y también está claro que la heterodeportividad fue una cuestión que aún hoy sigue estando muy presente en los discursos, en las prácticas, en la retórica. La heterodeportividad normativa modeló y sigue modelando un perfil corporal determinado ante la atenta mirada heteronormativa, cosificante del cuerpo femenino o de un tipo de cuerpo femenino. Reguló compulsivamente cierta economía de deseo,
produjo también la heteronormatividad de una determinada manera y no de otra. Pienso en los conos, en las sogas, en los balones, en las redes. También la heterodeportividad durante buena parte del siglo XX, y creo que hoy en día sigue fabricando ciertas reglas de apariencia y de seducción que, bueno, fabrican una especie de dictadura de la belleza, claramente androcéntrica. Semantizó o sigue semantizando ciertas partes del cuerpo. La mayoría de los observatorios de género sobre los grandes eventos deportivos, me refiero a las Olimpiadas y a los Mundiales, siguen mostrando cómo se cosifican las formas en que se muestran los cuerpos femeninos, labios, glúteos, senos, en los medios de comunicación. Y por supuesto se gestionó múltiples formas de mirar, de sentir, de actuar a partir de la heteronormatividad como el único régimen, no solamente de deseo, sino de posibilidad de existencia posible. En ese contexto, por supuesto, y a partir de ese canon, hubo una enorme cantidad de, insisto, actores, movimientos, posiciones que intentaron, de alguna manera, si no plantear formas contrahegemónicas, sí matizar. Pienso en los feminismos de la primera ola, pienso en aquellas primeras mujeres socialistas, como escribió Dora en algún momento, en alguna compilación que organizamos, sobre las mujeres en los años 20 socialistas, que fueron las primeras en plantear la incorporación del básquetbol, sobre todo en los sectores populares. Pienso en las posiciones anarquistas, que también en la primera década del siglo XX pensaron sobre todo la actividad física, no el deporte, pero la actividad física con otros sentidos, en particular los picnic. Pienso en el ámbito educativo, en la tradición escolanovista, a partir de los años 20. Pienso en los grandes cambios que se dieron durante el peronismo. Pienso sobre todo en la segunda ola del feminismo en los años 60-70, que comienzan a cuestionar muchas de estas tradiciones que he mencionado, que se arraigaron fuertemente dentro de la retórica de los discursos deportivos y también, por supuesto, fuera de ellos. Sin duda, los grandes cambios se dan a partir de, digamos, junto con la segunda ola, a partir de la teoría social crítica, en particular de la educación en los años 70, los movimientos decoloniales, las teorías postcríticas de la educación, la pedagogía queer. Digamos que en los últimos 30, 40 años hay una enorme cantidad de cambios y el deporte se ha sentido interpelado, menos que otras prácticas, porque hay ciertas lógicas, como diría Gurría, hay una cierta autonomía en el campo deportivo que ha mantenido, digamos, muchos de los aspectos que en su origen, como diría Eric Dunning, un gran sociólogo del deporte, digamos, el padre de la sociología del deporte, configura en su historicidad a la propia práctica deportiva, el rugby, el fútbol, etcétera, en los colegios ingleses de élite, que es básicamente la superioridad masculina, atravesada también por cuestiones, entre comillas, raciales. Los grandes cambios, entonces, se han dado en muchas prácticas sociales, y el deporte se ha sentido interpelado. Yo diría que en los últimos 3 o 4 décadas ha habido grandes cambios en relación a estos tonos. Pienso rápidamente en las leyes, en la ley 2588, que prohibía que en la educación pública se impida la prosecución normal de los estudios de las alumnas embarazadas, la ESI del 2006, la ley de matrimonio igualitario, la ley de cambio de identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de discusiones legales y de prácticas que, sobre todo en el campo educativo, han intentado modificar los tránsitos y las experiencias de alumnos, alumnas y alumnes en el campo deportivo. Ahora, sin duda, esos cambios siguen siendo, desde mi posición, lentos, más lentos que en otras prácticas. Sigue habiendo, digamos, aún hoy en día, instituciones de formación vinculadas con el deporte o con la educación física, que siguen naturalizando la división sexual del trabajo, que siguen planteando, como ha pasado hace un par de meses en una institución de formación conocida en una provincia de Argentina, la forma de formar a los futuros profesores que van a ir a
a desarrollar sus actividades en clubes, combinando, digamos, no solamente el sexismo, sino la gordofobia. Me parece que hay mucho por hacer, que las dos preguntas que se enuncian en el flyer se podrían contestar a partir de, bueno, qué muchos de los ecos quedan sobre esas tradiciones que históricamente se han condensado muy fuertemente en la mayoría de los deportes, que han atravesado las diferentes clases sociales, aunque no han impactado de la misma manera, y que sobre todo han generado mucho dolor, mucha violencia física y simbólica, sobre todo en aquellos que no se han adaptado ni a la masculinidad hegemónica ni a la feminidad tradicional. Y allí aparecen, obviamente, las disidencias sexuales con mucha fuerza, sabemos de su militancia de décadas, pero que en el campo deportivo aún sigue siendo una cuenta pendiente. De hecho, cuando uno recoge no solamente las investigaciones de la Argentina, sino de otros países de América Latina o de Europa, lo que encuentra es que la práctica deportiva en las disidencias sexuales sigue siendo, digamos, una cuenta pendiente. De hecho, en las pocas investigaciones que hay sobre las representaciones del deporte en las personas trans, transexuales, transgéneros, si es que han estado transitando el espacio escolar, les recuerdo que la mayoría son escolar o educativo, las que sí lo han transitado ubican al profesor de educación física, al profesor de gimnasia, como la persona más odiada y que mayor dolor le ha generado en su tránsito escolar. Yo creo que entonces tenemos, digamos, mucho por visibilizar, como planteaba en algún momento, el deporte, digamos, creo que tiene una tradición histórica que hay que revisar, que aún debemos revisar, porque, como han dicho también las compañeras, las prácticas deportivas en los márgenes han podido generar vínculos democráticos, han podido construir posibilidades de empatía, de mayor empatía, han podido instalar, digamos, prácticas más justas o más igualitarias. Y bueno, la idea es que, por supuesto, eso se generalice y que permita que las identidades que no se, entre comillas, que no se adaptan a los modelos dominantes, justamente cuestionen esos sentidos para que cada vez menos personas, con independencia de su género o de sexualidad, queden fuera del offside. Debemos cambiar las reglas de juego en el campo deportivo y resemantizarlo. Muchas gracias. Excelente, Pablo. Sí, coincido. Patri. Sí, yo quería aportar algo. La verdad es que me ha resultado muy interesante. En principio, toda la historización que hizo Pablo del deporte de la segunda mitad del siglo XX es más o menos la historia de mi vida, porque fue en el periodo en el que me tocó practicar deporte. Realmente esta idea de la conformación de los cuerpos fue muy importante, la conformación de los cuerpos femeninos, ¿no? Sobre todo, había un deporte que solo se practicaba en Argentina, la pelota al cesto, que era un deporte solo para mujeres. Bueno, pero como exjugadora de básquet en los viejos y en los nuevos tiempos, sí, este padecimiento que las chicas contaban, que sobre todo Agustina contaba, ¿no? De la menor cantidad de recursos destinados al deporte femenino, ya sea en lo que respecta a la paga, ya sea en lo que respecta a los equipos, al equipamiento, ya sea en lo que respecta a los tiempos, ¿no? Y después algo que planteaba, me quedé pensando, el deporte que tenemos es el deporte que queremos. Yo pensaba, cuando llega a la universidad, el deporte que tenemos es el que se pudo tener. Pero pensaba, si el deporte que tenemos, y dado que todos son profesores de educación física, no tiene que ver con la educación que se recibe y el deporte que enseñamos cuando hablamos de los niños pequeños, porque realmente todos los que jugamos a un deporte profesionalmente lo hicimos empezando desde muy chiquitito. Y para empezar desde muy chiquitito tiene que estar en la escuela, tiene que haber un deporte enseñado, ¿no? Y un deporte que enseñe a las chicas y a los chicos por igual, a los nenes, y que no haya separación. Y después pensaba, así como ustedes estudiaron a Pablo, yo lo enseñaba a Pablo cuando trabajaba en un profesor de educación física, y efectivamente hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, cómo se enseña el deporte, cómo se enseña a los que van a enseñar deporte.
Y la forma de enseñar es una forma repetitiva, sectorizada, separada, los varones por un lado, las mujeres por el otro. Entonces digo, me quedo con dos cosas. Uno, que es la cuestión económica, ¿no? Para ser un deportista tenés que tener recursos y por otra parte, si sos, digamos, para acceder al deporte de alto rendimiento, también tenés que tener la posibilidad de ir a un club. Ir a un club sale caro. Entonces, ¿no? Esta cosa de, cuando vos hablas, hablaste de que haya mujeres en la dirigencia y pensar en la política. Bueno, ahí, en la política de la enseñanza yo me ponía a pensar. Y en la política de las posibilidades, la política económica. Y en segundo tema, me ponía a pensar en el tema de cómo se enseña el deporte. ¿Por qué no llegan más mujeres al deporte universitario? ¿Qué está pasando cuando se enseña ustedes que son profesores de educación física, cómo se enseña y qué posibilidades promueve de que haya experiencias corporales equitativas? Eso se me ocurre preguntarles para ver si podemos avanzar en una reflexión. Sí, antes de Patri, me pidió Nico unos minutos y después seguimos. Patri, gracias. Lau, gracias. Sí, le pedí que ya salgo para otro lado, pero quería dejarles un saludo. En principio, un agradecimiento. Fue un placer escucharlos. Gracias, Lau y Patri, por la gestión de toda esta charla. Y gracias, Dora, que salió, Agus, Leilén y Pablo, que fue un placer realmente escucharlos y un aprendizaje. Me iba a quedar siempre con el saludo, simplemente con el saludo, porque no es mi lugar de exposición hoy acá, pero recién Patri decía algo y me hizo como hacer una línea de tiempo de cosas que me fueron pasando que no lleva más de 3 minutos. Recordaba lo escolar y por allá por el 2003, 2004, siendo profe de educación física, recuerdo que una vez tuve un apercibimiento de la directora de la escuela porque hacía que los chicos y las chicas de primer y tercer grado, que eran los que yo tenía, jueguen al fútbol. Y los papás se quejaron en un colegio privado y la dirección de la escuela me intimó a que por favor las chicas no practiquen más fútbol. Eso me fue llevando, me dejó enojado, ¿no? Y me fue llevando a que en el año 2012, en la Universidad de Quilmes, que no existía el fútbol femenino, y con Lau como una de las pioneras, creamos ese espacio donde igualmente no formaba parte de la estructura, lo conseguimos recién 2 años después, a fuerza de voluntad y de empuje y demostrando lo que había. Recuerdo también por el año 2015, 2016, llevar a mi hija a una colonia de vacaciones en un club de acá de Quilmes, donde los chicos no se cruzaban con las chicas en ningún momento de toda la tarde de colonia. En el 2020 celebro que hoy nosotros y nosotras, ustedes, estén debatiendo esto en este espacio, porque creo que todavía nos falta mucho. Es muy claro todo, es muy lindo, pero todavía nos falta mucho recorrido, mucha discusión. Hoy me toca ocupar un rol de gestión en el gobierno municipal de Quilmes a cargo de la subsecretaría de Deportes, acompañando nada menos que a Mayra Mendoza, quien me encarga la labor de trabajar con las entidades de bien público y con los clubes de barrio, fortaleciendo esta idea de la equidad de género en materia deportiva, en donde celebro también que hace muy poquito se sancionó una ley de asociaciones civiles en la provincia de Buenos Aires que obliga a que todas las nuevas asociaciones, clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados que se creen tengan que tener paridad de género en su comisión directiva. Así que simplemente eso, vamos por buen camino, sigamos construyendo en conjunto y muchísimas gracias a todas, a todos y a todes. Gracias, Nico, por las palabras y aparte por el espacio que nos has brindado justamente para acompañar esta charla, este conversatorio y la formación justamente de la Comisión de Género y Deportes en la Universidad Nacional de Quilmes, que justamente, un poco también hablando con lo que venía Patri,
hay algunas cuestiones que mis compañeras y mis compañeros, por ejemplo, han preguntado qué se entiende por violencia de género en el deporte y sobre todo en el deporte universitario, cómo y cuándo denunciar, o sea, cómo hacer, qué recurrir, si realmente alguien siente discriminación por su orientación sexual en la competencia deportiva, o también cómo sería el trato, ¿no?, entre los mismos, entre quienes están haciendo los deportes y el cuerpo técnico. O sea, cómo sería una comunicación no sexista para que nadie se sienta discriminado o discriminada o discriminade. Esas son algunas de las cuestiones fundamentales que me han trasladado compañeras, compañeros y compañeres. También se las pongo en la mesa de juego por si alguna o alguno de ustedes quiere responderlas. Chicas, además tengo otra pregunta que apareció en la página de la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades. Se las paso también, se las leo. Y es la siguiente, a ver, la voy a poner acá en el chat y se las voy a leer. Si un varón trans que quisiera hacer deporte podría incorporarse, y dice que porque lo consulta un varón trans y dice que los profesores le dijeron que fisiológicamente hablando estaría en desventaja, porque los cuerpos de los hombres y de las mujeres no son iguales. Bueno, esto es una de las preguntas que hace Florencia Vidal, y dice, ¿esto es así o siguen reproduciendo y justificando desde una mirada patriarcal? Con respecto a esa última pregunta, Patricia, creo que desde la educación debemos insistir en que cualquier persona puede acceder a cualquier práctica. Y lo mismo pasa con las prácticas deportivas, con independencia de su orientación sexual, de su color de piel, de su religión, de su capital cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que históricamente la educación y el campo deportivo en particular ha tomado la máxima que dice algo así como que la anatomía es destino, o en el caso que vos preguntaste, la fisiología es destino. Y como todos sabemos, desde Simón de Beauvoir, mucho antes, podemos retomar muchos trabajos. Si hay algo que nos ilumina los estudios de género es que la biología no determina nada. Nacer con un órgano genital no implica más que eso, si es que tal cosa existe, ¿no? También habría que revisar algunas cuestiones en ese punto, ¿no? Porque la biología también está atravesada epocalmente y está semantizada. De hecho, los trabajos sobre historia de la menstruación son un buen ejemplo de eso, ¿no? O historia de la mierda, o historia de los senos, o historia del ano, etcétera, etcétera. Lo que quiero señalar con esto, básicamente, en relación a tu pregunta, o en relación a la pregunta que hace la persona, es que cualquier persona puede acceder a cualquier práctica, digamos, ¿no? Y que no solamente no hay ningún registro epistemológico que avale que una persona trans no puede realizar, no puede estudiar ni en la universidad, ni puede realizar ni alguna práctica deportiva, sino que hay un registro sobre todo ético, que es el más importante en mi interpretación, y que tiene que ver con la ampliación de los derechos, que tiene que ver con construir, como diría Connell, un espacio justo, o un currículum justo, y allí establecer algunos criterios como igualdad, equidad, celebración de las diferencias, etcétera, etcétera, debería ser parte de un canon que debería permitir, digamos, transitar los espacios, insisto, con independencia del órgano genital o de la orientación sexual que se tenga. Es muy común asociar a ciertos cuerpos con ciertas capacidades. Es una falacia pensar que los varones tienen más fuerza que las mujeres. Es una falacia pensar que la fisiología del cuerpo femenino es desigual. Todas las personas son diferentes. Dentro del colectivo masculino hay una diversidad de posiciones. Yo he jugado con muchos varones, yo he jugado al fútbol mucho tiempo. He jugado en una liga en La Plata y también al básquet, pero sobre todo al fútbol. Y yo me he enfrentado con gente mucho más fuerte, mucho más alta, y eso, digamos, la resolución, cualquier persona que ha transitado la experiencia deportiva, sobre todo en los deportes colectivos,
encuentra que es la inteligencia táctica la que define la eficacia de un juego. No tener más fuerza o menos fuerza, o patear más fuerte la pelota, o pegarle más fuerte en el vóley, o lo que sea. Es la inteligencia táctica, la capacidad de resolver eso, y eso tiene que ver con un montón de cuestiones que no son biológicas, por supuesto, sino que son cuestiones vinculadas al hacer, al entrenamiento, a cómo vos te experienciaste la enseñanza de una práctica, cómo te apoyaron tu papá, tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que ver con la biología de ninguna manera. La biología no debería ser un determinante para que una persona pueda acceder a una práctica, ni desde el registro epistemológico, ni desde el registro, sobre todo, ético. Y si no, pensemos en el caso más cercano de Cástor Semenya, ¿no? Que por ser, que es una mujer, pero tiene más nanomoles en sangre que un criterio arbitrario ha definido en este momento. Si uno hace un repaso, y ya hablando del deporte de alto rendimiento, que también, digamos, puede ser objeto de cuestionamiento hasta ese punto. El Comité Olímpico Internacional inaugura las pruebas de verificación sexual, así las llamaban, en los años 60. Si uno compara esas pruebas con los años 70, 80, todas las personas que fueron excluidas no deberían ser excluidas. Si uno compara las exclusiones de los años 80 y 90 con las actuales, no deberían haber sido excluidas. Quiero decir, los regímenes epistemológicos están atravesados por metáforas y metonimias sexualizadas y generizadas que han generado mucho dolor en muchas personas y que deberíamos revisarlas. Bueno, yo les pediría a las chicas, a ver si desde el lado del feminismo, el género y la política ahora, podemos pensar un deporte más equitativo a futuro, ¿no? Podemos planear un deporte o estrategias que nos permitan deportes menos diferentes y menos segregantes y más equitativos. Sí, justamente me han hecho una pregunta de si se podría llegar a que el deporte deje de ser binario, es decir, que deje de llamarse o denominarse masculino, femenino, a que sea directamente la disciplina. Es una pregunta que me han hecho también por otra vía. Lau, si me permitís, yo quería retomar lo que decía Patri recién y continuando un poco lo que traía Pablo, porque los test de femineidad mirados con la perspectiva de género hoy son una aberración en los derechos humanos. Digo, tenemos la lupa de hoy y sin embargo el caso de Cástor Semenya en los Juegos del 2016 también se cuestionó. O sea, yo creo que lo interesante de pensar es que se cuestiona a las mujeres cuando su rendimiento deportivo es mejor que el esperado en función de lo pautado o de las expectativas con respecto a las mujeres, ¿no? No hay casos de sospecha en buenos rendimientos deportivos de hombres, por ejemplo. Entonces, retomo esto porque en principio me parece una aberración. Creo que el feminismo hoy en el ámbito del deporte tiene que poner los límites de lo que ya no es admisible. Y eso, el Cástor Semenya es muy famoso porque entran en contradicciones las pautas y las normativas de las federaciones internacionales, en este caso Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Atletismo, pero me parece que hay un análisis que podemos hacer tomando lo que traía Pablo con respecto a la práctica del deporte, que definitivamente no puede quedar nadie afuera de eso, porque como yo planteaba antes, es un derecho, y entendido como derecho no puede suceder, digo, este es el límite que tenemos que poner como feministas, no puede suceder que alguien por su identidad sexual quede excluido de tener garantizado un derecho como es el deporte, y me parece que el borde filoso o la tensión se pone en juego cuando miramos la competencia en el deporte y en el alto rendimiento. Me parece que la variable de la competencia pone en juego algo, quizás es un poco filosófico, no lo he compartido tanto con muchas compañeras, pero aprovecho que salió el tema para introducirlo, y vengo pensando hace tiempo que la competencia en el deporte plantea unos criterios de justicia como si partir de la misma línea para competir en una carrera fuese justo. Entonces hay un supuesto de justicia en las normas que plantea la competencia en el deporte. Por eso yo decía hace un rato que la igualdad de oportunidades me parece que no alcanza, porque pareciera ser que porque los dos empezamos a correr en la misma línea de partida, hay criterios de justicia que están siendo válidos.
ahí es donde me parece que los relatos biologicistas se caen y donde los criterios de justicia que tenemos que analizar en función de los marcos normativos que reglamentan y regulan las prácticas del deporte en el alto rendimiento, pero que después se trasladan en muchos ámbitos al ejercicio cotidiano del deporte porque se preparan para, hay algo muy paradójico en esos criterios de justicia, porque se pierden de vista las condiciones iniciales que generaron o no generaron la igualdad. Me parece que ahí hay mucho para analizar, a mí por lo menos me resulta muy interesante, cada deporte obviamente tiene su propia lógica y vuelve a ser arbitrario, de la misma manera que los nanomoles de testosterona, del hiperandrogenismo, de Caster Semenya son arbitrarios, los bordes de los pesos en los deportes de combate también son un borde que podría ser arbitrario, y todas las normas que definen a los acuerdos que hacen posible el encuentro en el juego, en el marco de un deporte, vuelven a ser arbitrarios. Entonces, yo creo que como profesores de educación física, retomando lo que preguntabas antes, Patri, podemos repensar y repreguntarnos cuál es el sentido de cada una de esas reglas de los juegos que construimos para jugar en las clases de educación física. Y en cada una de esas pequeñas reglas, si las miramos minuciosamente y con toda esta perspectiva puesta encima, podemos cambiar las reglas del juego, porque en definitiva el juego que nos encuentra es el que queremos jugar. Y en ese sentido, por último, porque me emociono, porque soy una apasionada de este tema desde hace muchos años, contar que coordino los Juegos Universitarios Argentinos desde hace varios años, y ya tuvimos 2 experiencias de chicas trans que jugaron, y saben, les cuento la particularidad de la experiencia. Sucedió en ambos casos en compañeras que jugaron al vóley femenino, y fueron chicas trans del norte, que es la región del país que tiene más población trans, me parece que también es un dato interesante para compartir, y me tocó a mí personalmente estar en Tucumán en el regional el año pasado, y el mayor conflicto fue incluso con las jugadoras de otros equipos que venían a plantear desigualdades en la participación porque ella era una persona trans. Y yo lo que les repreguntaba era, y sobre las demás desigualdades nunca, no estamos observando, que vos estás en una universidad pública que te garantiza la práctica del deporte y que por ahí otra persona tiene que igualar esas condiciones iniciales con otros esfuerzos, nunca lo estamos considerando, por poner estas variables que traía Pablo de lo social o de lo étnico, si lo miramos en la competencia a nivel internacional también. Los países, y situándolo en el contexto del COVID, los países que no pudieron estar entrenando para los Juegos Olímpicos de Tokio y los países que sí, en las condiciones iniciales para la práctica del deporte. Bueno, me parece que se abren muchas líneas de reflexión, pero no quería dejar de compartirles esta experiencia que en el deporte universitario por lo menos ya está sucediendo. Agus, no sé si querés agregar algo. Sí, por ahí, nada, compartir un poco, retomando la pregunta tuya, Patricia, respecto a la enseñanza, y creo que ahí habían compartido una pregunta respecto a la construcción de sentido sobre el cuerpo, digamos, en lo que es la ESI. Particularmente, quisiera comentar cortito, hace poco, en el marco de la especialización que estoy cursando, retomamos un trabajo con una compañera, atravesando la teoría queer dentro de la ESI, y retomando un trabajo de Pablo justamente como base, y particularmente nos dedicamos a analizar los contenidos de educación física en la ESI desde esa perspectiva, y creo que ahí está la pregunta de cómo enseñamos y qué deporte enseñamos, ¿no? Porque la ESI está inscripta desde una matriz heterosexual justamente, y también reducen a un punto el hecho de la competencia, digamos, de como un miedo a la competencia, de la enseñanza del deporte como competencia, y correr al deporte de la enseñanza dentro de la educación física porque marca la desigualdad, ¿no? O sea, como el deporte ha sido construido, digamos, dentro de esta matriz de inteligibilidad heterosexual, y se ha construido, digamos, de esas bases, correrlo, no enseñarlo y enseñar otras prácticas corporales que pueden llegar a enseñar. Ay,
sino, digamos, como ofrece la ESI, digamos, celebramos un montón la creación de la ESI, pero creo que justamente la ESI tiene que ser revista continuamente, digamos, como normativa, porque correr el deporte desde ese lugar, correrlo porque no puede ofrecernos prácticas corporales sin desigualdad, digamos, es también negar que, por ejemplo, me recuerdo muy gráfico que partía de, bueno, hablemos de enseñar murga como práctica corporal. Y en la murga también hay lógicas de desigualdad que hacen los varones o las mujeres en términos binarios, ¿no? Porque también está planteada de ese lado dentro de la murga. Las mujeres bailan, los varones tocan instrumentos, digamos, como que ninguna práctica escapa a reproducir esta matriz de inteligibilidad heterosexual. Entonces, correr a los deportes no es la solución, sino que reinventarlos, enseñar la competencia desde un lugar que no sea sexista, ¿no? Digamos, enseñar el deporte desde otro lugar. Yo creo que el desafío y el horizonte es ese, y que completamente estoy de acuerdo que el deporte que tenemos es el deporte que enseñamos, el deporte que reproducimos. Entonces el desafío es estar ahí, es estar revisando esas prácticas, revisando nuestros roles como docentes, cómo me paro frente a los grupos, digamos, cómo los miro, desde qué lupa, y me parece muy interesante poder retomar desde ahí y poder hacer una crítica a las prácticas corporales y el modo de enseñarlas particularmente. Genial. Respecto de qué se entiende por violencia de género en el deporte, es una pregunta bastante amplia. Son las violencias que se repiten en la vida cotidiana, pero bueno, para mencionarlas, la psicológica es como una de las principales. Ayúdenme, chicas, si me olvido de alguna. Pero bueno, están todas las violencias de género. Y en nuestro caso, en la Universidad de Quilmes, tenemos un protocolo para la prevención contra la violencia de género, donde está Patri también trabajando. Y las denuncias, hay una oficina donde se pueden hacer denuncias, hay teléfonos, hay mails, se pueden consultar si lo que una persona percibió como violencia es violencia discriminatoria o violencia de género, y ahí las van a asesorar. Imagino que en otras universidades hay protocolos similares, así que en ese caso siempre hay que, cuando por ahí, no sé, me pongo en el lugar de algún compañero, compañera o entrenador o entrenadora que recibe la consulta, lo primero que hacer es escuchar y después derivar, o sea, no ponerse a opinar ni a emitir juicios. Eso es algo que en la práctica cotidiana nos ha dado. Y sobre todo, bueno, eso, recurrir a las oficinas que están justamente formadas para esto. O por lo menos yo creo que luego de las capacitaciones por ley Micaela van a saber cómo derivar y demás, mismo quienes están dentro de las instituciones. Y en cuanto a una comunicación no sexista, bueno, ahí por ahí empezamos a entrar con el tema del bullying y lo que comentaba tanto Pablo como Ley, y bueno, creo que se charló todo, pero a nivel transversal. También hay otro tipo de conversaciones que es como por ahí dirigirse o entre entrenadores y deportistas, o entre deportistas entre sí, o con quienes están en la gestión. Pero bueno, eso yo creo que da para otro conversatorio. Yo no creo que lo podamos resolver en estos minutos que ya quedan de cierre. Por mi parte, agradezco a Ley, a Leilén y a Agustina, a Pablo, bueno, y a Dora, ni hablar a Patricia por el espacio. Y nada, yo cedo ahora las palabras de cierre si quieren cerrar ustedes. Por mí, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya hemos dicho casi todo, empezar una nueva ronda. Creo que, bueno, vamos por una gestión feminista de los deportes, ¿no? Y una gestión feminista y una gestión feminista de la enseñanza de los deportes y de la enseñanza de los que van a enseñar deportes. Y a partir de ahí, ¿no? Esa es una posición política. Ocupar espacios políticos también nos va a permitir facilitar esas cosas. Así que bueno, muchas gracias. Fue como un volver a vivir
un rebato ahí. Gracias chicas, gracias Pablo, gracias Laura, gracias a todos. Chao.